Narración por Fray Manuel de Jesús Mesa Rodríguez, presbítero. Bosquejo de la historia de Nuestra Señora Guadalupe de Zacatecas, que para remitir a nuestro Padre Reverendísimo Comisario General de Indias, Fray Manuel María Trujillo, ha formado de instrumentos autorizados y noticias testimoniadas del Padre Fray José Antonio Alcocer, predicador misionero apostólico del mismo colegio, año de 1788. Muy reverendos padres guardián y discretos, aunque el deseo y obligación que tengo de servir a vuestras paternidades no me dejan el menor arbitrio para no poner en ejecución cuanto me ordenan, me he fatigado no poco en resolverme a dar cumplimiento al precepto que ahora me han impuesto, de que forme en bosquejo el cuerpo de historia que desea y manda se haga nuestro reverendísimo Padre Comisario General de Indias, Fray Manuel María Trujillo. Manda su paternidad reverendísima se destine un hombre hábil, versado en manuscritos de fina crítica y juicio maduro, que registre los archivos y formando una colección metódica de documentos autorizados con las noticias particulares que pueda adquirir, con tal que sean testimoniadas, componga en bosquejo un cuerpo historial y lo remita al oficio para que se vaya trabajando una crónica general de nuestra religión en América. Y me será posible, según el tenor de este mandato, desempeñar cabalmente los deseos de nuestro reverendísimo prelado y vuestras paternidades. Estoy persuadido a que no. Un hombre hábil, versado en manuscritos de juicio maduro y de fina crítica, que es decir, dotado de un buen entendimiento, justo, cabal, claro y perspicaz, que es lo que constituye un buen crítico, ha de ser el destinado para esta obra. Jamás ha caído en mi pensamiento que pueda yo tener este conjunto de bellas circunstancias. Con toda sinceridad protesto que no he conseguido otra cosa con el estudio sino un claro conocimiento de mi suma ignorancia, y que aún me restan muchos inmensos espacios por donde ella se extienda. Vuestras paternidades no lo creen así, sino al contrario. Mas esto nace de su mucha bondad. Ella les hace formar ese concepto, pero esta es una de las ocasiones en que con verdad se verifica lo que afirma Descartes de las hermosuras, que no estaban en las personas que se decían hermosas, sino en los ojos que las miraban. Cuando nada de esto fuera así, hay otra dificultad mayor que superar. Nuestro reverendísimo Padre Comisario General manda que de los documentos autorizados que se encontraren en los archivos y noticias testimoniadas que puedan adquirirse, se forme el cuerpo de la historia. ¿Qué documentos autorizados son los que se encuentran en el archivo de este colegio? Vuestras paternidades dirán, muy bien que pocos, por no decir absolutamente que ningunos, excepto los instrumentos necesarios para la fundación del colegio, algunas certificaciones acerca de las misiones hechas en tierras de fieles, uno u otro papel perteneciente a las misiones de infieles. No hay para el caso otra cosa autorizada. Está el archivo lleno de manuscritos. Paso a exponerles la colección que he formado de los pocos instrumentos autorizados del archivo de los traslados de informes citados
y noticias que he podido adquirir, agregando una u otra cosa de los autores de América que han publicado sus escritos, todo fielmente pesado en la balanza pequeña de mi crítica y dividido en parágrafos. Párrafo primero. Fundación del Hospicio y después Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas. Los motivos que la excitaron: la construcción de su fábrica en lo espiritual y temporal hasta el tiempo presente. 1788. Habían pasado 25 años después de conquistada la Gran México, cuando, atraídos muchos españoles del poderoso imán de los humanos corazones que sabían, encerraban en sus entrañas los cerros de Zacatecas, dirigieron para ellos sus marchas. Llegaron a la falda del que hoy se llama Bufa, el día 8 de septiembre del año de 1546. Hicieron desde allí sus capitulaciones con los indios chichimecas, cuyo valor intrépido, que por muchos años había resistido a las fuerzas todas del Imperio mexicano, se hallaba ya casi muerto con la noticia de que las conquistas hechas por los españoles en otras partes, sin que costara una gota de sangre, se fundó Zacatecas en el lugar donde hoy está, con corta diferencia. Comenzaron los gentiles a abrazar la fe católica y los españoles a trabajar las minas. Para estas sobraban operarios. Para conquistar los gentiles fueron al principio solo 4 y en algunos años después menos, mas se aplicaron con todo empeño a esta grande obra, que dentro de poco tiempo lograron ver alistados bajo las banderas de Jesucristo a todo el gentilismo de estos países. Siguieron los fundadores en el afán de aumentar sus riquezas. En ninguna otra parte de América se habían hasta aquel tiempo hallado tantas. Con su noticia, que no solo se extendió por todo lo conquistado de este vasto continente, sino que aún llegó a pasar del otro lado de los mares, concurrieron tantas gentes que dentro de algunos años quedó hecha Zacatecas ciudad llena de pueblo. Después de 140 años de fundada, la visitó Dios nuestro Señor, enviándole para su bien una misión. 1686. Del colegio recién fundado de la Santa Cruz de Querétaro, vinieron a hacerla los padres Fray Antonio Escaray, Fray Francisco Esteves y Fray Francisco Hidalgo. Hallaron muy bien dispuesta la tierra de los corazones para que fructificara en ella la semilla de la divina palabra. No cayó esta semilla entre espinas que la sofocaran, pues, aunque los zacatecanos abundaban en riquezas y con ansia las habían solicitado sus progenitores, Dios, que así lo había permitido para llevar a efecto los designios de su providencia, despegó después de ellas sus corazones. En ninguna otra parte se había visto lo que aquí, que hubiera minero que, solo porque se casaran los muchos que vivían mal, pagara todos los derechos parroquiales. En ninguna otra parte se hacían más gruesas limosnas a los pobres, ni se veían tantos que trataran de ganar el cielo con su plata, empleándola
en obras de piedad. Admirado de estas maravillas de la gracia, el padre Ezcaray afirmó después que una de las misiones más fructuosas de Nueva España había sido esta, y que no había visto en América otra ciudad que fuera más amada de Dios que Zacatecas. En el libro intitulado Voces del Dolor, que estampó en Sevilla el año de 1691, en donde usa estas expresiones, asegura que absortos sus compañeros al ver el fruto tan admirable de la misión, le persuadían a que formara una relación de cuanto en ella había pasado y le diera, para gloria de Dios, a la imprenta. Dice también que los misioneros que hicieron empeño de que se quedasen en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, ofreciendo con magnificencia juntar en 2 días más de 20,000 pesos de limosna, y los más nobles trabajar en la fábrica, y las mujeres daban sus más preciosos vestidos para ornamentos. Aún antes de esto, ya habían dado una prueba, entre otras, nada equívoca de su piedad, en la fundación del santuario que ofrecieron a los misioneros. Fue el caso que, habiendo padecido ruina una pequeña ermita que con la advocación de Nuestra Señora del Carmen pertenecía a doña Jerónima Castilla, viuda de Melgar, de quien tomaron el nombre las huertas contiguas y todo aquel paraje que dista una larga legua de Zacatecas, determinaron los zacatecanos hacerla de nuevo y dedicarla a la Sagrada Virgen María bajo el título de Guadalupe. Para este fin les donó doña Jerónima jurídicamente la capilla arruinada con la tierra necesaria para hacer sacristía y vivienda para los capellanes. Impetraron la licencia del ordinario, quien, para satisfacer su devoción, la dio en forma en 16 de enero de 1677. En breve tiempo la concluyeron. No contentos con esto, a más de haber puesto en ella un sacerdote que celebrara diariamente el santo sacrificio de la misa, alcanzaron del Papa Inocencio XI facultad para establecer allí una cofradía en honra de María Santísima de Guadalupe y la concesión de varias indulgencias plenarias que se pudieran lograr en aquel santuario. Formaron también unas muy piadosas constituciones para los cofrades. Aunque he tenido en mis manos los instrumentos autorizados de lo que he expresado, no he hallado por dónde conste si se llevó a efecto la fundación de la cofradía dicha. Tengo por verosímil que por algún nuevo accidente se suspendieron su erección, pues a no ser así, es regular que en los documentos posteriores, cuando ya se daba al santuario otro destino, se hiciera alguna memoria de la cofradía y se dispusiera de los fondos que necesariamente había de tener para su permanencia, lo que no acontece. Como quiera que sea, resplandeció no poco la piedad zacatecana en estos hermosos proyectos. Esta nueva capilla fue la que, como llevo dicho, ofrecieron para hospicio a los misioneros, quienes, aunque aprobaron y agradecieron los buenos deseos y ofertas de los bienhechores, no pudieron por entonces hacer otra cosa que prometerles encomendar a Dios el negocio y darles esperanzas de que con el tiempo lograrían lo que tanto deseaban.
Todo lo vieron cumplido a su satisfacción pasados 16 años, pues en el de 1702 volvieron a Zacatecas los misioneros de Querétaro a anunciar la divina palabra. Viendo los moradores en su ciudad, multiplicaron sus instantes súplicas para que se quedaran en el santuario de Guadalupe. Los párrocos hicieron donación de la capilla del santuario y la ciudad del sitio necesario para la fundación del colegio. Y los mineros y vecinos ricos se ofrecieron a concurrir con sus limosnas, así para la fábrica como para el sustento de los religiosos. De todo tuvo noticia el reverendo padre Fray Francisco Esteves, entonces comisario y prefecto de misiones, que estaba en Querétaro, quien, recibidos los necesarios informes, se presentó al cabildo en sede vacante de Guadalajara, a donde Zacatecas pertenecía, pidiendo licencia para fundar un hospicio, a donde pudieran venir a curarse los misioneros que se ocupaban en la conversión de los gentiles de Coahuila y Nuevo Reino de León, en atención a lo que en los informes se expresaba y a lo dispuesto por el rey en su cédula de 23 de octubre de 1700, en lo que ordenaba al ilustrísimo obispo de Guadalajara diera a los misioneros de Querétaro que se ocupaban en Coahuila y Reino de León el auxilio, asistencia y favor que hubieran menester. Dio el cabildo en sede vacante su licencia el 9 de septiembre de 1702 para la fundación de un hospicio en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas, en donde pudieran vivir 2 o 3 religiosos y venir a curarse los que se enfermaran en Coahuila y Reino de León, hasta tanto que se informara al Rey nuestro Señor y se impetraba de su majestad la licencia para fundar un colegio en forma como el de Querétaro. Obtenida esta licencia y vencida cierta contradicción que ocurrió inopinadamente por donde menos podría pensarse, se fundó en el año de 1702 el hospicio, con el título de Nuestra Señora de Guadalupe, viviendo en él desde entonces un religioso y 3 desde el año de 1704 hasta que fue colegio. El reverendo padre Esteves, comisario de misiones, llevando adelante el proyecto de fundar un colegio, asociado con el reverendo padre Fray Pedro de la Concepción Urtiaga, que había sido el agente principal de esta fundación, sacó cuantos instrumentos juzgó convenientes, así de Zacatecas como de Guadalajara, para impetrar del rey la licencia necesaria para la fundación que pretendía. Con las precisas para pasar a España, se embarcó el año de 1703 el dicho padre Fray Pedro de la Concepción y Urtiaga, a quien dieron entonces en Querétaro el título de procurador de los colegios de América. Después de un próspero viaje, llegó a la corte de Madrid y presentó sus despachos con éxito tan feliz que, dentro de pocos meses, logró de la piedad de nuestro soberano, el señor don Felipe V, la cédula de la fundación de este colegio, que he juzgado convenientemente trasladar a la letra. El rey. Por cuanto Fray Pedro de la Concepción y Urtiaga, predicador apostólico de la Orden de San Francisco y procurador de los colegios de misiones de la Santa Cruz de Querétaro y Guatemala, ha representado que los misioneros de estos 2 colegios tienen a su cargo las misiones
que nuevamente se han fundado en la provincia de Coahuila y que con su predicación y doctrina han bautizado mucho número de indios y esperan lograr el mismo beneficio en otras distintas naciones que hay en aquella cercanía, y que se pueblen los ríos de San Marcos y de Guadalupe, y facilite los mismos en la provincia de Texas y otras muchas que confinan con ella, y que habiendo predicado misión estos religiosos en la ciudad de Zacatecas, los vecinos de ella y de su provincia les hicieron instancias para que fundasen un colegio en una ermita con la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, que dista 1 legua de la referida ciudad de Zacatecas, y cuidan de ella los religiosos de la Santa Cruz de Querétaro, a quienes se entregó por no tener patrón, y porque con este motivo pudiesen mejor solicitar las licencias para fundar colegio en que asistiesen algunos religiosos para estar más inmediatos a los indios que necesitan de su predicación en la provincia de Coahuila y otras que están en aquella cercanía, sin que para esta fundación sea necesario que la Real Hacienda costee nada por haber en la dicha ermita iglesia de bóveda y torre con bastantes ornamentos para el culto divino, y que la corta vivienda en que han de habitar los religiosos se hará de las limosnas que han ofrecido los fieles devotos. Y ha suplicado le conceda licencia para que los religiosos misioneros del Colegio de la Santa Cruz de Querétaro puedan fundar un colegio en la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, distante 1 legua de la ciudad de Zacatecas. Visto en mi Consejo de Indias con las cartas e informes de la Audiencia de Guadalajara, cabildo de aquella ciudad en sede vacante de la ciudad de Zacatecas, del vicario y curas de ella, y de los prelados de los conventos de la misma ciudad, en que aprueban esta fundación por el beneficio espiritual que de ella se seguirá a aquellos naturales, y consultándome sobre ello, he tenido por bien de conceder la licencia que solicita el Colegio de la Santa Cruz de Querétaro para fundar otro en la referida ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, distante 1 legua de la ciudad de Zacatecas, haciéndose la fundación de este nuevo colegio bajo las mismas reglas y condiciones que se fundó el de la Santa Cruz de Querétaro, para cuya ejecución y que tenga cumplimiento lo expresado, derogo por esta vez las cédulas de 19 de marzo de 1593, 3 de abril de 1605, 14 de julio de 1643 y 4 de marzo de 1661, que prohíben nuevas fundaciones y otras cualesquiera que haya en contrario, dejándolas para lo demás en su fuerza y vigor. Y mando a mi presidente y oidores de la Real Audiencia de Guadalajara en la provincia de Nueva Galicia, y a otros cualesquier jueces y justicias, y ruego y encargo al reverendo Incristo Padre, obispo de la Iglesia Catedral de aquella ciudad, y a las comunidades de la ciudad de Zacatecas y de todo el obispado, que no pongan ni consientan poner embarazo o impedimento alguno en esta fundación, haciéndose debajo de las reglas y condiciones que se hizo la del Colegio de la Santa Cruz de Querétaro, y que den el favor y asistencia que fuere menester para el más puntual cumplimiento de esta mi resolución. Fecha en Madrid, a 27 de enero de 1704. Yo, el Rey. Obtenida la cédula, nombró el reverendísimo Padre Comisario General de Indias por presidente de la nueva fundación al sobredicho Padre Fray Pedro de la Concepción y Urtiaga,
quien, gozoso por el feliz éxito en su negociación, se embarcó para estas partes. Apenas se había hecho a la vela cuando, a poca distancia de Cádiz, apresaron la embarcación unos corsarios ingleses. No hallando estos cosa de interés en la persona del padre, lo dejaron en un puerto de Portugal. Desde aquí, pasados algunos días, se regresó a Madrid. Tomó la bendición a los prelados y logró lo que quizás jamás había pensado, que fue presentarse al rey. En la crónica de los colegios se dice que dio al monarca cierta noticia importante. Aquí se da por asentado que un sujeto de alta esfera que estaba en Portugal, no hallando de quién valerse para que llegara a manos de nuestro soberano una carta de suma importancia, conociendo la fidelidad, madurez y demás circunstancias del padre Urtiaga, se fió de este americano para que la llevara al rey de España, y que el padre Urtiaga, temeroso de que se la descubrieran, la ocultó entre las dos suelas de una de las sandalias con que iba calzado, las que, rasgando en presencia del rey, sacó la carta y la dio a su majestad. Quizá por esto en el retrato, para eternizar su memoria, está en este colegio, se ve pintado con la carta en la mano. Nada es inverosímil, cuando todos sabemos que en aquel tiempo, que fue el año de 1704, era notable la agitación en que toda Europa estaba, y que el archiduque de Austria, llevando adelante la pretensión de arrojar del trono al que tan injustamente le poseía para colocarse en él, tenía a muchos de su parte en toda España, Madrid, etc. Lo cierto es que nuestro soberano premió la fidelidad del vasallo de América, presentando al padre Fray Pedro de la Concepción y Urtiaga para el obispado, que estaba entonces vaco, que fue el de Puerto Rico. Mientras esto pasaba en la Europa, se mantuvo en el hospicio de Nuestra Señora de Guadalupe el padre predicador Fray José Guerra, quien con su grande actividad y aceptación que logró de cuantos le comunicaban, no perdía tiempo en la construcción de celdas, oficinas y cerca que hiciera clausura, así para morar con los pocos religiosos que en su compañía estaban, como para tener eso adelantado cuando vinieran las cédulas de la fundación del colegio. Aunque la data de la cédula fue desde el año de 1704, no llegó a América hasta los 2 años. Vinieron también con ella unas letras de nuestro reverendísimo Padre Comisario General de Indias, en que, atendiendo a estar promovido al obispado de Puerto Rico, el primer presidente señalado para el nuevo colegio asigna su reverendísima en su lugar a nuestro venerable padre Fray Antonio Margil de Jesús, ordenándose que, dejada otra cualesquiera ocupación en que se hallase, pasase luego a poner en planta la nueva fundación del Colegio de Zacatecas. Hallábase nuestro venerable padre Margil en las inmediaciones del río Pacuare, camino para las misiones de Talamanca, el día 25 de julio de 1706, cuando recibió esta orden del prelado general. Sin dar un paso adelante, tomó la vuelta para Guatemala y de allí para Zacatecas, a donde, con los compañeros que escogió en el Colegio de la Santa Cruz de Querétaro, llegó felizmente el día 12 de enero del año de 1707. No es ponderable el gozo que ocupó los corazones de los zacatecanos, viendo cumplidos tan a satisfacción los deseos de tener un colegio apostólico en su ciudad. Y más cuando vieron que iba a fundarlo nuestro venerable padre Fray Antonio Margil de Jesús, y comenzaron a experimentar la afabilidad, cariñoso trato y estilo edificante
de este insigne varón de quien ya tenían grandes noticias con la opinión de su santidad, que con poderosas señales manifestaba el cielo y había por todas partes divulgado la fama. Hasta hoy celebra Zacatecas esta dicha, y hasta hoy y eternamente celebrará este colegio la felicidad inexplicable de haber logrado la suerte de tener por padre, pastor, director y maestro a nuestro venerable padre Fray Antonio Margil, lo que tuvo por suyo cerca de 20 años. Lo tuvo por suyo hasta la muerte. No ha hecho pues mucho en lo mucho que hasta ahora por sí solo ha practicado y sigue ejecutando para el fin de que el que le dio el ser tiene y lo nutrió por tanto tiempo, goce en la tierra de los supremos honores de ser colocado en los fastos de los santos. Llegó nuestro venerable padre Margil al hasta entonces hospicio de Nuestra Señora de Guadalupe. Inmediatamente pasó a Zacatecas a tomar la bendición de los prelados y a visitar las cabezas de la República y las demás personas de carácter. Presentó sus despachos y obtuvo el consentimiento del convento de nuestro seráfico Padre San Francisco de esta ciudad, en escrito firmado de todos los individuos de aquella comunidad santa, quienes se ofrecieron con todas sus fuerzas, no solo para el fomento de la fundación del colegio, sino para su aumento y cuanto en adelante ocurriera, como consta del instrumento que se guarda en el archivo de este colegio. Hechas estas precisas diligencias, comenzó a sacarse cimientos el edificio de su cargo. En lo espiritual y temporal, puso por primera base para la fábrica espiritual una grande devoción, una suma confianza y un amor particular para con la Reina de los Cielos, María Santísima, Señora nuestra. Le hizo a esta gran señora, ante su imagen de Guadalupe, entrega de las llaves, se puso y puso a toda la comunidad en sus manos. Persuadía a todos que este colegio era de la Santísima Virgen María. Quiso que el distintivo de sus religiosos no fuera otro que un grande amor a la Madre de Dios, el que todos habían siempre de manifestar en obras y palabras, procurando en las misiones, conversiones y demás ocurrencias ingerirlo en los corazones de cuantos comunicaban. Determinó por eso que todos los individuos de esta comunidad, entonces y en lo porvenir, siempre la habían de reconocer por prelada, y él y demás prelados que el colegio tuviere, como unos meros ejecutores de la soberana voluntad de la Virgen Madre. Por esta causa, desde aquel tiempo hasta hoy, cuando ocurre nombrar a la Santísima Virgen de Guadalupe, lo hacemos con estas palabras y jamás con otras, Nuestra Santísima Prelada. Por la misma causa, en cada año, hacen solemnemente los guardianes renuncia de su oficio en María Santísima, ofreciendo su comunidad, para que la Señora la gobierne como su superior y madre, y en todo corra por su cuenta. De esta renuncia se hace en todos los años una solemne escritura que firman el Padre Guardián, discretos y los que de nuevo en el discurso del año han hecho su entrada en el colegio. Su forma es la misma que se halla al fin de los libros de la venerable Sor María de Ágreda, añadiendo algunas cosas más, como lo que en obsequio de Nuestra Señora y de los demás patronos del colegio, Señor San José, San Miguel y nuestro seráfico Padre San Francisco, hemos todos de practicar de ayunos, rezos, etc.
En fin, nuestro venerable Padre Margil hizo cuanto pudo para que la confianza y amor de la Virgen Santísima, de que estaba su corazón poseído, ocupara los corazones de todos sus súbditos a quienes dejó esta herencia. De unos a otros se ha ido sucediendo hasta nuestros días, pues el primer cuidado que se tiene con los que se numeran de nuevo en esta comunidad es hacerlos devotos verdaderos de la Santísima Virgen, y que se esmeren en cuanto les ocurra en cumplir con todos los deberes propios de los que se precian de hijos verdaderos y rendidos súbditos de la Madre de Dios. Siguió nuestro venerable Padre Margil en la planta de este colegio, haciendo con pocos religiosos lo que pudiera con una comunidad numerosa. Desde el primer día se establecieron los maitines a medianoche y la secuela a todos los actos de comunidad, sin que se falte en lo más mínimo a lo que prescriben los estatutos, el breve apostólico y las constituciones de la religión. Añadió también otros ejercicios espirituales que la costumbre de practicarlos, jamás interrumpida desde el principio, los ha hecho de ley. En una palabra, el estado presente de este colegio en lo espiritual es el que planteó nuestro venerable Padre Margil, arreglado a las burlas inocencianas, a las constituciones de la orden y a su grande espíritu. Lo que se estableció entonces, ahora se practica no una u otra vez, sino en todos los días, con tal tesón que aun en muchos casos en que parecía puesto en razón que alguna cosa se omitiera, no se verificaba omisión. Prueba de esto son los sucesos que ya refiero y que todos fuimos testigos. El primero aconteció el día 6 de noviembre del año de 1774. Se hallaban los religiosos de este colegio consternados por haberse experimentado en los días anteriores algunos movimientos de tierra, los que solamente se sabían haberse visto en los principios del siglo pasado. En dicho día 6, a las 10 de la mañana, precediendo un espantoso ruido debajo de la tierra, se movió ésta terriblemente por el espacio de algunos minutos, y tanto que parecía imposible que quedara piedra sobre piedra. Repitió el temblor a la tarde, y aunque entonces su duración fue levísima, causó mayor pavor que el de la mañana por lo extraño del movimiento. Todos los religiosos desampararon las celdas y se fueron a los corrales y huerta, temerosos de quedar a un mismo tiempo muertos y sepultados debajo de los edificios. Por la mayor parte de la noche siguió moviéndose la tierra, aunque muy levemente, y los religiosos, sin tener dónde recogerse ni dormir, llegó la medianoche y como si nada hubiera, se tocó la campana y entró la comunidad a la iglesia a rezar maitines, con la pausa de siempre y tener después la oración mental. El otro acontecimiento fue a 2 años, por los días de la Semana Santa del año de 1786, enfermaron a un tiempo los más de los individuos de este colegio. Solamente quedaron sanos unos cuantos, que se ocupaban en las oficinas y servir a los enfermos. Fuera de estos, no llegaban a 5 los que quedaron sin caer, pues con solo los dichos se hizo en dicha Semana Santa cuanto en los demás años se practica. Nada se omitió de las funciones de comunidad. Las disciplinas de aquellos días, como las de sus principios, se hizo sin faltar en cosa alguna.
Esta enfermedad fue de pocos días y en breve se conoció que no era cosa de consideración. No aconteció así en la peste, que se encendió inmediatamente en la mayor parte de América. Esta sí ocasionó los más funestos estragos, pues hubo ciudad que, componiéndose de 24,000 individuos, solo quedaron con vida 6,000. Se vieron heridos de ella hasta 30 religiosos de esta comunidad, de los que murieron 14. En su asistencia y cuidado se ocupaban muchos, porque en todos era la enfermedad de conocido riesgo. Los confesores que tenían salud estaban desde por la mañana hasta la noche empleados en administrar los sacramentos a los enfermos, en los ranchos vecinos y hasta en los campos, en donde muchos infelices que no morían del contagio perdían la vida de hambre, calamidad que al mismo tiempo padecían innumerables. Los párrocos de los vecinos lugares y sus tenientes no eran bastantes para confesar a los moribundos, y así se extendían los religiosos del colegio a ir a hacer confesiones a algunas leguas, porque se sabía que si no iban a confesarlos de aquí, morían los miserables enfermos sin confesión. Como 4 meses duraron estas calamidades. En todo ese tiempo, con los pocos que podían asistir a la comunidad, se hizo cuanto es costumbre, sin que se dispensaran los maitines a medianoche y la oración. He referido con alguna extensión estos casos, porque ellos manifiestan el empeño que siempre ha tenido este colegio en el cumplimiento de sus obligaciones y observancia de cuanto para su espiritual provecho estableció nuestro venerable Fray Antonio Margil de Jesús. No por no atender este gran siervo del Altísimo al edificio espiritual del colegio, se olvidaba del material. Desde el principio, procuró acomodar las viviendas que el padre Guerra había hecho, aumentar las celdas y lo demás que juzgó necesario. Encargó a España una porción de libros que hoy son los más útiles que tiene la librería. Consideró que la iglesia era muy corta para la gente que ocurría al confesionario, y así tuvo por conveniente ampliarla. Se añadió una bóveda al coro que está con la capacidad suficiente y hoy adornado con sillería, lienzos de hermoso pincel y un órgano grande y muy sonoro. Se hizo un bello crucero. No corresponde la anchura de la iglesia a lo alto y largo de ella, defecto muy notable con que quedó por no poderse proporcionar, como se dice en la crónica de los colegios, sino demoliendo enteramente un lienzo de la iglesia antigua. Quedó la nueva, o mejor diré, la antigua, añadida y renovada, con bastante capacidad para los concursos regulares, no para los que hay los días 12 de diciembre y 15 de agosto. Para estos días del año, no para otros, aunque fuera la iglesia otro tanto más de lo que es, quedaría todavía corta. Debajo del presbiterio hay una bóveda para el entierro de los religiosos. Tiene mucha claridad y un altar en el que se suele decir misa. Toda la iglesia está en el día primorosamente adornada con 14 altares, entre las imágenes de María Santísima y de los santos que hay en ellos. Se ven algunos de muy rara hermosura. No hay altar en donde no estén colocadas varias reliquias de santos. Las que tienen las auténticas pasan de 110. Todo en ella está con tal primor, aseo y limpieza
que excita a alabar a Dios y admira aún a los que han visto otros templos magníficos muy adornados, de los que hay muchos en esta América. Goza esta iglesia, a más de las indulgencias que las otras de nuestra religión, 22 indulgencias plenarias, repartidas en otros tantos días de cada año, por especial concesión de nuestro Santísimo Padre Pío VI, y también las de la Congregación de Nuestra Señora de los Dolores, que fundó nuestro venerable Padre Margil con las necesarias licencias y que está unida al orden de los Padres Servitas. La sacristía es capacísima, está muy adornada y abastecida de preciosos ornamentos. El colegio a los principios fue de adobe, en el día es todo de piedra y cal. Se fue haciendo muy poco a poco. No está en la mejor disposición, aunque es muy grande. Tiene cerca de 100 celdas. Las mejores piezas y dignas de verse son el oratorio del noviciado, que tiene un adorno muy exquisito, el oratorio de la enfermería, el refectorio, la escalera principal, a que se puede añadir la librería. En ella están puestos un bello orden, 4.500 libros de todas facultades. Hay varias obras excelentes de mucha utilidad y también hay otras no pocas de ninguna. La huerta es bien grande, poblada de muchos árboles frutales, de los que algunos suelen perderse por falta de agua. Esta misma falta es la causa de que la vecindad del colegio sea cortísima y el que sea como lo es un verdadero desierto. No está situado el colegio y el pueblo de Guadalupe como Zacatecas entre cerros, sino en un espacioso plano, distante una larga legua de la ciudad y en donde se desatan furiosamente los vientos, que son muy molestos en todo el invierno. En este es excesivo el frío, mas en ninguna estación del